¿Qué logística se necesita para que una producción pueda llegar a un festival tan importante? Me encantaría saber la respuesta, pero realmente no sé. Realmente te digo que me parece que hay muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas. Me parece que para Caray Norte una gran ventaja es que como proyecto tiene muchas cosas. Tiene una adaptación de un cuento, que para mí es una joyita de literatura paraguaya. Tiene por otro lado el plus de hablar, de mostrar un poco esas cosas que aquí ya se perdieron, ¿verdad? Que me parece que es importante. Tiene como componentes que le hacen una película por ahí que en este momento solamente se puede hacer en Paraguay. Pienso que hay también un equipo de gente, esto es un trabajo de equipo, toda película creo que es un trabajo de equipo, no sé, algunas cosas puntuales de proyección, más cinearte, pero en una película hay nosotros, Carlos Villagra Marsal, Carlos Patusa, Luis Arteaga, toda la combinación que hace Gabriela Sabaté, de todo el equipo, tenemos al maestro César Cataldo, o sea, y dos actores fantásticos, uno un actor con experiencia y otro un descubrimiento muy sorprendente. Entonces de repente me parece que todo como equipo pudo funcionar el proyecto porque había gente muy, no solamente talentosa, sino con mucha personalidad. Mauricio Real en la asistencia de dirección, o sea, gente que tiene, que aporta no solamente talento, sino también personalidad al proyecto. Me parece que eso ha sido muy interesante. No sé si fue 2004 o 2005, creo que fue ese verano, entre 2004 y 2005 yo estaba estudiando en Inglaterra y me iba mucho a Paraguay, me quedaba en la casa de Milda Rivarola, en Areguá, ¿verdad? Y entonces siempre explorando un poco su biblioteca, encontré ahí un libro que se llama Crónicas del Paraguay, ¿verdad? Y estaba como con esas ganas de buscar algo para que pueda servirme como tesis de la Universidad de Londres. Y ahí leí por primera vez Arribeño del Norte y me quedé fascinado con el cuento. Realmente fue así muy amor a primera vista, por una escena en particular, que es la escena en que él está comiendo y ella se está deshaciendo el pelo, que me pareció por un lado un desafío grande poder filmar esa escena y por otro lado me pareció demasiado cinematográfica. Y después vinieron otras cosas, como por ejemplo que tiene diálogos muy interesantes. Yo creo que a todos los que hacemos esto nos cuesta mucho escribir diálogos. Y me parece que Villagra Marsal en este cuento particular tiene una cuestión de diálogo muy bien escrito. Y me pareció también interesante la posibilidad de poder hacer un cuento que se escribió en 1953 y que de repente tiene una vigencia increíble en el Paraguay de hoy, o sea, una metáfora de resignación, de violencia, de la espera del Mesías, que es algo que yo creo que tenemos en el Paraguay como que tenemos muy adentro del Paraguay. Restituir es más difícil y es un proceso que se tiene que dar de otra forma. Por ahí el término correcto es realmente repensando eso, es dialogar con ese pasado que no existió, con ese cine que no existió. O sea, aquí y en Argentina y en muchos países, nuestra generación creció viendo cine, viéndose en la pantalla, viendo su forma de hablar, viendo sus ciudades, reinventaron su mundo a partir de lo que ya habían visto en el cine. O sea, el cine crea una cuestión de identidad muy fuerte, de autoestima muy fuerte. Y de repente el hecho de que los paraguayos no hayamos tenido eso, yo creo que para nuestra generación que está empezando ahora a trabajar en audiovisuales con una posibilidad, con una ventana más hacia afuera, creo que es como muy fuerte no haber tenido esa base. Entonces para mí, Arribeño, al ser una historia de 1953, al estar basado un poco en la Revolución del 47, una pequeña historia post-revolución, y al tener esa posibilidad de hacerlo en blanco y negro y con un director de arte como Carlos que cuida mucho la época, me parece que es como un diálogo con eso que no existió. El cuento está escrito en español, pero el cuento dice, hasta ese momento los personajes hablaron en guaraní. Y hay solo un parlamento en el cuento en el que el personaje arribeño le dice algo a ella en español y ella no lo entiende. Que eso realmente ya era muy de literatura y nosotros
porque la película el corto tiene que viajar y tiene que ser entendido. Algo tan complejo como eso no se podría entender fuera de la literatura, creo yo, no me animaría a hacerlo. Entonces, realmente lo que hicimos fue hacer que el diálogo vuelva a su idioma original, ¿verdad? Porque según el cuento que está escrito en español, los personajes hablaban guaraní. ¿Verdad? Entonces fue sencillamente... Fue un testimonio de la tradición oral que recogió Villagra. Más que un testimonio, hay reminiscencias de la tradición oral, pequeñas cosas que él fue escuchando y inspiraron su trabajo, ¿verdad? Esa es más o menos la explicación de él acerca de esto, y creo que eso es muy interesante. ¿Qué él pensó de la adaptación al guaraní? Realmente él tuvo mucho control sobre esa adaptación de los diálogos, porque la hizo una persona Tadeo Zarratea, que trabaja mucho con él, y él lo eligió a Tadeo porque él nos decía que era muy importante que Tadeo lo haga, porque él creía que era el guaraní que él quería escuchar. Y después otra vez hubo las pequeñas adaptaciones que se dan ahí en el set. Hay como muchas formas de abordarlo, de abordar esa relación, ¿verdad? Nosotros cambiamos radicalmente el paisaje del cuento, ¿verdad? Que es un paisaje más del Bajo Chaco, ¿verdad? Más verde, por una cosa completamente seca, completamente oscura, que me parece que tiene que ver con que ahí se nota que ya pasaron esos 50 años, ¿verdad? Y que por ahí nuestra visión dejó de ser esa visión verde para irnos a algo más duro, más extremo en cuanto a eso. Incluso tuvimos diálogos con Villagra Marsal acerca de eso, y él ha sido un maravilloso compañero de diálogo acerca de su propio trabajo y acerca del por qué creímos que era importante llevarlo a ese paisaje, a esa escenografía tan de muerte, dice Carlos, cuando Carlos Patusa dice acá estuvo muerte. Entonces era como una cosa muy extrema, de repente era hacer ese paso que yo creo que en la adaptación fue el paso más grande a nivel adaptación, literatura, cine, hacerlo con el apoyo de Villagra Marsal fue muy importante. Yo no creo que en Paraguay todavía se sienta eso, me encantaría que se sienta, pero no creo que todavía hay una posición fuerte ideológica política acerca del guaraní, lastimosamente. ¿Y qué tiene y por qué eso? Y yo pienso que en gran parte es porque no hay acuerdos acerca del guaraní. Yo creo que en Paraguay todavía estamos sufriendo esas enormes consecuencias de qué es el yopará, que no es nada finalmente, porque es una mezcla en la que nunca, hay un término que usa Melía, que nunca uno puede prever lo que le va a responder la otra persona. Entonces eso hace que no pueda todavía tener la fuerza que debería tener. Me parece que una historia como esta en español luego no funcionaría. O sea, me parece que el español hablado por Lidia, por la actriz, significaría otra cosa. O sea, el guaraní tiene una riqueza que va mucho más allá de la lengua en sí, que tiene que ver con su musicalidad y con su poesía, ¿verdad? Con eso que se siente. Incluso la gente me decía que sin entender cómo sentimos esas cadencias, esas cosas. Eso mismo del título, era de Caraí, decían Caraí, que bien que suena Caraí, ¿verdad? Y teníamos la cosa esa de que en guaraní Caraí Norte es el hombre, pero es también el viento, ¿verdad? La gente cuando Chaco Caraí Norte, dicen viene el viento norte, entonces en el corto hay toda una cuestión de que él llega con el viento, y me pasó que tiene aparte de tener ese doble juego de hombre del norte y viento norte, para mucha gente este personaje, sobre todo en Paraguay y en el campo, a la poca gente con la que me interesó intercambiar en el momento de edición, para gente muy, digamos, adentrada a la cultura rural de Paraguay, me decían, ese no es un hombre, ese es algo que viene, pero no sabían verla a él como un ser humano. Y me parece que eso está muy presente en el cuento, pero son cosas que se ganan cuando se entiende la lengua, cuando se conoce la cultura oral de Paraguay, cuando se vivieron otras cosas.